11 días para las elecciones primarias. Y están de testigos aquí los periodistas Orbin Flores, en el extremo derecho del set, de HRN y de todo el circuito de emisoras unidas, y Fanny Zúñiga, periodista de los noticieros Hoy Mismo. Bienvenida. Están de testigos que justamente cuando yo voy a iniciar el programa, mi invitada, la precandidata presidencial, doña Ana García, emite una expresión. Fue pura coincidencia. Yo iniciaba y ella emite la expresión: estoy muy preocupada. Ya se imaginan, después de analizar las últimas 24 horas, por dónde comenzar este programa especial de hoy, porque se trata de una precandidata presidencial. Cuando me dice estoy muy preocupada, asocio que está preocupada por el evento político que se nos acerca el próximo 9 de marzo. No tanto por el evento político que lo tenemos programado desde hace mucho tiempo, sino por algunas circunstancias, coyunturas, sucesos alrededor del evento político del próximo 9 de marzo. Dije yo, bueno, yo pensando 24 horas, la primera pregunta, comenzar el programa, y ella me crea la expectativa a mí, y yo luego se las traslado a ustedes, y luego la escucho decir: vamos a emitir un comunicado en las próximas horas. En mi interior dije, ¿qué tan grave puede ser lo que está pasando? Y luego expresa, si usted me permite decir y anticipar, hombre, cómo no, si me tiene a mí también con la expectativa de cuál es la gravedad o los elementos alrededor de este proceso que le han generado preocupaciones. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días a ambos compañeros que hoy nos acompañan, a Orbin y a Sara. Fanny, perdón. Pues agradecida primero que nada por la invitación, dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos permite, donde hoy podemos compartir con todo el pueblo hondureño en este programa que sé que tiene mucha audiencia. Y sí, en efecto, yo le comentaba hace un momento que a 11 días del proceso electoral, pues nosotros en el Movimiento Avanza nos sentimos preocupados por algunos temas en los cuales no vemos una claridad completa. Por ejemplo, justo anoche estaba hablando con el equipo de organización territorial de mi movimiento, que son los que están en campo, capacitando a los miembros de las juntas receptoras de votos, y el Consejo había asumido un compromiso que a los movimientos nos iba a facilitar el equipamiento para que pudiéramos capacitar a nuestros miembros de juntas receptoras de voto, el sistema biométrico, para que cuando llegue a la mesa no sea una sorpresa y las personas que van a estar ahí sepan cómo instalarlo, cómo utilizarlo. Y a 11 días del proceso electoral todavía eso no ha ocurrido. El otro tema es el tema del TREP. Se ofreció un sistema de transmisión de resultados operado por el Consejo, pero al día de hoy los movimientos no tenemos conocimiento de cómo va a funcionar ese TREP y de las pruebas de operatividad que se hayan hecho, si es que se han hecho, en relación a garantizar el funcionamiento a nivel nacional. Entonces, yo lo decía ayer en un programa de televisión y hoy justo el Movimiento Avanza va a hacer lectura de un comunicado en ese sentido, de que le pedimos al Consejo Nacional Electoral que nos convoque, si es necesario, a los candidatos o a los representantes de los movimientos para que nos expliquen el cronograma a la inversa, digo yo. O sea, si las elecciones son el próximo 9 de marzo, yo quiero saber cuándo debe de comenzarse. Vaya, me voy a ir un poquito más atrás. ¿Ya están listas las papeletas? Y la información que yo tengo de parte del equipo que está en la comisión es que llevan más o menos una semana de retraso en el calendario que se había originalmente presentado. Entonces, si se atrasa la emisión de las papeletas, que no están al 100% todavía, se atrasa el proceso de empaquetado, lo que se llama hacer la maleta electoral, y luego la distribución. Entonces, para mí sí es importante tener claridad que al 9 de marzo todo va a estar listo y que el Consejo está completamente listo, sabiendo que tiene pocos días
para un proceso que es una tarea enorme, porque no se trata solo de una elección, son 3 elecciones en un mismo día. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos, de que en el caso del TREP, en el caso del sistema biométrico, es necesario socializarlo más con los partidos, con los movimientos, para saber. Sé que hace poco un equipo que capacita en los departamentos de parte del Consejo, por ejemplo, hicieron una prueba y llevaron 2 equipos biométricos, uno funcionó y el otro, después de 25 minutos de estar probando, no les funcionó. Entonces, ¿qué va a pasar si eso no funciona en alguna vez el día de las elecciones? Son las cosas que para nosotros como movimiento, por lo menos en el movimiento Avanza, nos preocupa no tener una respuesta exacta, no haber tenido oportunidad de que nuestra gente se familiarice con el equipamiento, cómo se va a utilizar, cómo se va a instalar, cómo se va a transmitir los resultados y todo eso. Entonces, en aras de tener un proceso que para mí es importante que sea transparente, que sea muy observado y que nos garantice que se va a respetar la voluntad popular, yo sí creo que es importante que nos den esa información, un cronograma del 9 para atrás, para saber que hoy día, qué corresponde hoy día, si las papeletas ya están, cuándo se van a comenzar a armar las maletas, cuándo se van a distribuir los materiales a los municipios, cuándo se van a entregar las credenciales a los partidos, etcétera, etcétera. Todo el tema de preparación. Yo estuve buscando ayer justo con los equipos los cronogramas electorales, pero esta parte no está detallada. Entonces, por eso es importante que se nos explique y nos den la garantía de que el proceso va a ser el mejor. ¿Como movimiento tienen algún vaso comunicante directo ustedes con el Consejo Nacional Electoral? Sí, en el Consejo, en la Comisión Nacional Electoral del partido, hay 2 representantes del movimiento que están pues en contacto a través de un chat en este caso con la consejera que ha sido nombrada por el partido. ¿Y la información que ellos les trasladan es la misma que nos está proporcionando usted? Fíjese que se pidió para que se les trasladara esa información, pero no contestó. Entonces se le pidió, queremos el cronograma, queremos ver cómo estamos con esto y esto, y según la información que me dieron anoche, no se había respondido todavía esa interrogante. Bueno, ayer escuché yo a la consejera presidenta del CNE pedirle a la gente que en los centros de votación donde no haya biometría, donde no se utilice la biometría, que lo denuncien, que lo exijan. ¿La escuchaste tú? Yo la entrevisté. Ah, ¿tú la entrevistaste? Cuéntame exactamente, pues a ti fue que te vi ayer. Cuéntame lo que dijo, pero sabes que a mí me preocupó, porque dije yo, porque expresa una duda, que si hay centros de votación donde no se está utilizando el sistema biométrico, que lo exijan, dije yo, alguna duda debe haber con esta tecnología, por favor. Ella señalaba, buenos días, doña Ana, buenos días, Renato Orbin. Ella señalaba que no se le puede negar el voto a absolutamente a nadie, independientemente de si hay algún problema con el aparato biométrico. Sin embargo, como parte del proceso electoral es obligatorio que en cada junta receptora de votos exista el aparato biométrico y por ende el hondureño cuando vaya a ejercer su voto debe de exigirlo, ya que debe de pasar su información por el dedo, ¿verdad? La información del votante como tal, y no debe de permitir ejercer el voto sin antes colocar su huella en el aparato biométrico. Por ende, ella manifestaba que los hondureños, cada junta receptora de votos, en cada centro de votación, debe de exigirlo y si no, denunciarlo. Yo le consultaba, ok, pero si pasa algo implica que entonces se le va a evitar que a esa persona, se le va a impedir el voto a esa persona. Correcto. Ella manifestaba, no, porque a nadie se le puede impedir que vote, pero tiene que denunciar si no le permiten colocar su huella en el aparato biométrico. Puede ser entonces que si haya en el imaginario alguna duda de que pueda o no funcionar, o que en alguna junta receptora de votos exista algún problema técnico, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ella decía que había que garantizar que cada votante colocase su huella en el aparato biométrico. ¿Pueden ejercer el sufragio, correcto? El problema es que entonces volvemos al riesgo del doble voto y que una persona vote varias veces. Que ese es el problema. Fíjese que en la consulta práctica que se hizo, porque como le digo, parte de nuestro equipo estuvo en una capacitación que dio el Consejo donde tenían 2 aparatos que ellos andan utilizando para capacitar 2 sistemas biométricos y uno de ellos funcionó, el otro no funcionó.
25 minutos de estarlo probando y no funcionó. Ese es el reporte que a mí me dan. Entonces surgió la consulta que le hicieron las personas que estaban en la capacitación. ¿Qué va a pasar ya en la práctica? Si el día de las elecciones uno de estos aparatos no funciona, imagínense en una aldea allá de Intibucá, en una aldea de allá de Colón, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se resuelve? Entonces ya les dieron la respuesta, ¿verdad? Donde les dijeron que iba a ir el uso del cuadernillo como una opción para buscar a la persona que se registrara y que ahí se pudiera votar. Pero esas son las cosas que para nosotros, y vuelvo, como movimiento, a mí me interesa, porque es prioridad el tema de las mesas, que la gente que va a ir del movimiento Avanza, y creo que la misma preocupación tenemos todos los movimientos, tenga la oportunidad de conocer el funcionamiento de este sistema biométrico, como se había hablado, de que se le iba a dar a los movimientos equipo para capacitar a nuestra gente y que estén capacitados en cómo se debe instalar, cómo se debe poner a funcionar. El movimiento Avanza ya inscribió a todos los CIEs, porque de ello va a depender también el sistema biométrico. Los CIEs, los custodios informáticos electorales, serán los encargados de asistir a las juntas receptoras de votos y por ende que hoy martes debían iniciarse las capacitaciones a los CIEs. Si todos los partidos no lo han hecho, también están en el aire, porque al final sus representantes son los que tienen que empaparse de cómo va a funcionar el sistema biométrico, y ella lo hacía la aclaración ayer. Ningún partido político ha cumplido con la inscripción de ellos, y el domingo a la medianoche se supone venció el plazo. Ayer no habían, hasta horas de la noche no habían notificado si ampliaban o no el plazo, pero las capacitaciones empiezan hoy. Nosotros como movimiento, de hecho lo puse en mis redes sociales, una publicación del mismo consejo, donde el movimiento Avanza había alcanzado el 100% de los custodios electorales. ¿Completos? El 100%, sí. ¿Sería el único movimiento, el Partido Nacional? Creo que había otro que es el de Tito Afura, que estaba como por el 90 y pico %. Y luego había una revisión que me informaron se hizo ayer por algunos temas de duplicidad de información que ya estaban corrigiéndose, por lo menos por parte de nuestro movimiento, para poder completar. O sea, nosotros estamos dispuestos, trabajando en lo que se nos ha requerido y se nos ha solicitado. Pero mi preocupación la he externado, que sí, para nosotros es importante tener un calendario muy claro, muy preciso, cuando comienza toda la preparación. O sea, ya en saber que no va a haber ningún retraso para el próximo 9. De hecho, es el Partido Nacional quien más ha cumplido con este requisito, sí, sí. Y también con las cuentas en la unidad de fiscalización. Ah, bueno, ¿y usted ya abrió su cuenta? ¿No se le ha presentado problemas? Ya está abierta. El representante financiero de nuestro movimiento ya fue aperturado. ¿No está en nombre de doña Ana García? No. ¿Por qué no se lo permiten, doña Ana? Pues nosotros le nombré a un representante financiero y él aperturó la cuenta. Pero en la unidad de política limpia hasta ayer no tenía esa notificación. En teoría, para la unidad de fiscalización falta 2 precandidatos a la presidencia, que es doña Ana y don Russell. Significaría entonces que falta la actualización de su información en la unidad. Pero el encargado ha estado en contacto, al igual que yo he estado en contacto con la unidad de política limpia para estar dándole seguimiento a todo el proceso. Y es bueno aclararlo, porque todavía hoy en la mañana el señor Emilio Hércules lo decía. Entonces, en aras de la transparencia y en aras de la gente que va a votar por doña Ana en el proceso electoral, que sepa el tema de la transparencia, porque estamos en el mismo círculo vicioso si no se hace. No, pero de parte del movimiento ya está aperturada y el representante financiero del movimiento es quien tiene la cuenta. Mi consulta, abogada, buenos días. Buenos días. Se ha dado un placer a toda la teleaudiencia también que nos está viendo en este momento. Usted mencionaba sobre este retraso del cronograma. ¿Cuáles van a ser las consecuencias entonces que le preocupan a usted como representante del movimiento? Bueno, uno que en algún momento se comentó, y yo no quiero caer en el ámbito de la especulación, pero sí levantar una alerta y que se aclare, porque yo soy la primera que estoy deseando que este proceso sea transparente, sea ordenado y que se respete la voluntad popular. Para mí eso es trascendental, porque de eso depende el siguiente proceso para que vayamos a un proceso en las mejores condiciones. Entonces, lo que a mí me preocupa es que en algún momento escuché también que no se iba a hacer completamente el tema
de la biometría y que se iba a plantear en algún momento como un proyecto piloto en algunos lugares, pero no en todo el país. Y yo quisiera que se descarte esa información y que nos dé las garantías el Consejo que la biometría va a ir a nivel nacional, que se va a capacitar a todas las personas en todas las mesas a nivel nacional en el uso de la biometría y que luego en el sistema de transmisión de resultados, el TREP, que es parte de la oferta que ellos hicieron, que íbamos a tener un TREP que también va a funcionar con las condiciones que necesita funcionar para que tengamos los resultados apropiados que reflejen esa voluntad popular. Sobre la conectividad, tú sabes que habían 1.700 centros de votación sin conectividad. ¿Cómo estamos ahí? Pero ya se supone, según información de la consejera presidenta Cosette López, que ese resto también ya está cubierto. ¿O están trabajando en ello? No, ya se le adjudicó. Sí, eso ya se adjudicó. Se adjudicó a Smartmatic y entiendo yo, según declaraciones de la presidenta y del mismo Marlon Ochoa a través de su X, que está completamente la conectividad para todos la cantidad de centros de votación a nivel nacional. Pero una cosa es que estén contratados, la otra es que se garantice que esté funcionando en tierra. Aquí sería identificar, identificar que garantice ese trabajo la empresa como tal. Y en un principio se hablaba incluso, o algunos precandidatos hacían la consulta de hacer alguna revisión previa y hacer pruebas y hacer transmisiones. Pruebas informales, por decirlo de alguna manera, pero no al final, algunos se hicieron de manera privada con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Simulacros, algunos privados. De hecho, autoridades de Smartmatic, por lo menos a mí, de manera privada se confirmó que sí habían hecho los simulacros y las pruebas con el Consejo Nacional Electoral. Pero volvemos a lo mismo, porque si ustedes como precandidatos no están seguros, y su misma gente a lo interno de la Comisión Electoral tampoco, estamos en lo mismo porque se sigue sembrando la duda. Usted decía que su equipo hizo la consulta directamente con la consejera Cosette López y que todavía no hay respuesta. ¿No se han acercado al resto de consejeros? Pues en ese momento se ha hecho a través de la Comisión Nacional Electoral del partido, donde hay 2 representantes del Movimiento Avanza y se han hecho las consultas a ella. Por eso yo creo que es importante que los consejeros convoquen a los miembros, a los precandidatos o a los miembros de los partidos para que podamos analizar, salir de cualquier duda. Porque voy a esto, mire, quienes tenemos la gente en tierra somos los partidos. Es decir, cada uno de los movimientos tiene un dirigente a nivel de cada centro de votación. Vamos a tener un representante de mesa a nivel de cada centro de votación. Y ese poder de tierra no lo tiene el Consejo, porque el Consejo está más a nivel de la empresa que se va a encargar y depende pues de las coordinaciones que se vayan a hacer. Por eso es importante que nuestra gente en tierra, y no solo hablo por el Partido Nacional, me imagino que igual preocupación o interés deben de tener los restantes partidos que vamos al proceso, es garantizar que las cosas van a estar funcionando de la forma en que se nos indicó que iban a estar funcionando el día de las elecciones y que no va a haber ningún atraso. Son las 7:20. La precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, esta mañana aquí en Frente a Frente. Me acompañan los periodistas Orbin Flores de HRN, La Voz de Honduras, y Fanny Zúñiga de los noticieros Hoy Mismo de TSI. Tenemos que ir a una primera pausa comercial. Pero ¿acaso no es cierto, doña Ana, que el discurso y el mensaje, porque estas son elecciones primarias e internas, primarias para elegir cargos de elección popular, internas en algunos partidos para elegir autoridades del partido, que el mensaje en una elección primaria es para los simpatizantes del partido, porque se supone que con sistema biométrico no van a andar votando liberales en juntas receptoras de votos de nacionalistas ni libres en mesas electorales de los liberales. Entonces el mensaje va para los militantes, para los activistas, para los simpatizantes de cada partido por cada uno de los aspirantes a cargos de elección popular de esos movimientos internos de los partidos. Su discurso es para los nacionalistas. A quien quiere convencer usted es a los nacionalistas, que usted es la mejor opción dentro del Partido Nacional.
Pero mi deber no solo es hablarle a los nacionalistas, es también llevar un mensaje al pueblo hondureño, porque yo estoy con el propósito de pasar a la siguiente parte y es donde debemos abrazar a todos los hondureños. Allá como aproveche usted, claro. Allá como aproveche usted y la estrategia que tenga, pero en principio el discurso es convencer a los propios nacionalistas, entendiendo que los liberales y que los libres no van a ir a votar a las mesas de los nacionalistas. ¿A dónde quiero llegar? No dejó de impactar, sorprender y generar bastante opinión lo que Ana García ha dicho este fin de semana en el Departamento de La Paz. Ha sacudido la base del Partido Nacional cuando ha manifestado que Tito Afura ha traicionado al Partido Nacional al negociar con el actual gobierno la libertad y refundación. Por lo menos este colega de ustedes, cuando leyó esto el fin de semana o cuando le escuché, me quedé impactada. Precandidata presidencial que dice: Tito Afura negoció su libertad con Mel Zelaya y el partido en el poder. Hombre, dije yo, va a estar caliente el programa del próximo martes cuando esté doña Ana García. Luego aparece en el escenario político David Chávez, cuestionando también algunos sectores de su partido. Pero algunos también se han preguntado, sí, el que David Chávez esté en territorio nacional en este momento no es parte de una negociación con Mel Zelaya. Caramba, dije yo, y es que Mel está negociando con la oposición su participación en política, su derecho de locomoción en el país. ¿Qué está pasando en el Partido Nacional 11 días antes de las elecciones primarias e internas? Aquí una voz desde dentro del partido que quiere ser la candidata del partido, y como el mensaje va para el partido, porque esa primaria que vamos y hay internas, pues la escucharemos inmediatamente después de estos consejos comerciales. Atentos. Gracias a las personas que están opinando a través de nuestras redes sociales. Recuerde que puede hacerlo a través de la cuenta en X, Frente a Frente a HN, y también a través de nuestro número de WhatsApp, 9773-6065. Don Renato, ¿será posible que nos muestren en pantalla un dispositivo biométrico? Así a la hora de votar exigir que me permitan poner nuestra huella. Gracias, buen día, escribe este televidente. Se comprometió Cosette López, la consejera presidenta del CNE, a mostrarnos todo el equipo que van a utilizar en las primarias. Entonces, el reto público y respetuoso para Cosette, para que materialicemos el programa esta misma semana. Yo creo que no tenemos espacio, pero sí podemos forzar un espacio, si es justamente para eso, para mostrar todo el equipo y que se vaya familiarizando el pueblo hondureño con este sistema biométrico, que lo comprenda. El alcance que tiene el sistema biométrico y para qué es el sistema biométrico, porque la gente, seguramente algunos están como nerviosos a saber si no voy a poder reaccionar cuando vote con ese asunto del TREP y del sistema biométrico. Es bueno que desde ya volvamos natural estos mecanismos tecnológicos, por eso la invitación cordial para el CNE, a su presidenta consejera, para mostrar todo este equipo y decirle a la gente cómo será la mecánica para votar el próximo 9 de marzo. Adelante, Lucecita. Otro televidente opina, buen día a todos. Este sistema biométrico, el Consejo Nacional Electoral empezó a capacitar tarde a los miembros de la Junta Receptora de Votos. Estos lo que quieren es atrasar más la votación, ya que estos lectores nunca funcionan. Es mentira que en las áreas rurales van a instalar internet. Da tristeza la millonaria inversión que pidió esa instalación. Se debería de contratar una empresa auditora externa. ¿En qué se utiliza este dinero? Saludos desde Intibucá. La abogada Ana es la única precandidata que sí presenta propuestas, opina este televidente. Buen día, una pregunta a doña Ana. Si usted dijo que Tito Afura hizo tratos con Libre, ¿por qué aceptó que el Consejo Electoral del partido solo fuera con 2 movimientos y también para elegir a las autoridades del partido solo sean su movimiento y el de Papi? ¿Por qué no los 4 movimientos para ver la buena fe y la unidad? Opina este televidente. Muchas gracias, continúe escribiendo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial.
Este día, revisando material nuestro, revisando material de todos los medios, justamente me encontré con esta noticia de diario El Heraldo. Ana García, Tito Afura ha traicionado al Partido Nacional al negociar con el actual gobierno de Libertad y Refundación. García manifestó su descontento con las acciones de Afura, lo que ha generado una nueva ola de tensiones dentro de la organización política a pocas semanas de las elecciones primarias en Honduras. En un evento político, la líder del movimiento Avanza expresó abiertamente su inconformidad con lo que considera un debilitamiento del Partido Nacional debido a las supuestas negociaciones de Afura con el partido de gobierno. Tito Afura sí negoció con el gobierno de Libre y todo el mundo lo sabe, declaró García ante los asistentes en un evento político del Departamento de La Paz. La tenemos hoy y qué mejor que preguntarle face to face, frente a frente, sobre los alcances de lo que ha manifestado en el sentido de que el precandidato Tito Afura negoció, ¿qué negoció? ¿Su libertad o qué? Con el partido en el poder. Mire, yo primero quiero decir que mis palabras exactas fueron que él había negociado. Yo no hablé de traición, hablé de que había negociado con el actual gobierno algunos temas. Y esto no lo digo yo, eso lo dijo el mismo Tito Afura en algunas declaraciones que dio en una visita que él tuvo hace algunos meses atrás en el departamento de Copán. Creo que ahí fue donde él dio esas declaraciones y donde él dijo que lo había hecho por la gobernabilidad. Renato, yo he hablado con los líderes del partido, he hablado con muchos diputados que me han manifestado cómo se dio esa reunión de la bancada donde Tito Afura, que por cierto no es autoridad del partido, y lo quiero decir claramente porque la autoridad del partido es el presidente del partido, él es un candidato y en aquel tiempo era precandidato. Yo todavía no me había lanzado en ese momento, pero estaba Jorge Zelaya, que ya se había lanzado por el partido, y habían otros más que estaban aspirando. Entonces, tomando una autoridad que no era en aquel momento, digamos, dentro de los estatutos de nuestro partido, él dispuso en una negociación que se supone que tuvo, lo dijeron varios diputados de la oposición, fue público en el Congreso Nacional, donde achacaban una negociación para la integración de los órganos electorales y también la ratificación en aquel momento del fiscal general, de la conformación de la fiscalía. Entonces, se especuló mucho. Yo no estuve en esa negociación, yo no sé cuáles fueron los alcances de esa negociación. Lo que sí sé, y es lo que yo he visto después de eso, es que mi partido, porque lo he conversado con muchos diputados, no voy a dar nombres aquí por respeto a ellos, pero incluso diputados que están dentro del movimiento de Tito Afura. Yo quiero que usted recuerde a cada uno de ustedes que la mayoría de los diputados que hoy están en el Congreso fueron diputados que trabajaron cercanamente con Juan Orlando. Yo tengo una relación cordial, amistosa con cada uno de ellos. Yo no estoy aquí para pelear con nadie ni para venir a dividir. Decir la verdad es el arma más poderosa que uno tiene. Y yo siempre he dicho, voy a hablar con la verdad. Y la verdad es que ellos me dijeron a mí, varios de ellos, que habían sentido una reunión muy tensa, donde él llegó a decirles que él ya había tomado decisiones y que había negociado estas conformaciones de los organismos electorales. Y eso trajo como consecuencia que el partido tuviera una fricción en aquel momento, un debilitamiento en la oposición, y eso nos golpeó bastante porque se ha señalado que el partido, siendo un partido opositor, no hacía una labor de oposición. Y fue precisamente en ese momento, unos pocos días después, que yo decido lanzarme porque no estaba de acuerdo en parte en que mi partido, siendo un partido que tiene un rol opositor en el momento actual, se mantuviera en silencio, se hubiera quedado mudo frente a un montón de desaciertos que estaba cometiendo este gobierno de Libre. Y yo dije, vamos a levantar la voz, la vamos a alzar y vamos a hacer una oposición constructiva. Yo no creo en que es necesario destruir, pero sí es señalar y hablar con la verdad. ¿Y qué implicaciones tiene para el Partido Nacional? Ya lo ha anticipado usted. ¿Qué implicaciones tiene para el Estado de Honduras? Partiendo de ese escenario en el que aseguran líderes políticos que el precandidato, uno de los hombres con más posibilidades, al igual que usted, de ganar la candidatura del Partido Nacional, se convierta
en el presidente de Honduras. ¿Qué implicaciones tiene que haya llegado a ser candidato, que se convierta en presidente del país, habiendo negociado, no sé si su libertad, no sé qué es, de qué lo califican, de qué fue lo que negoció con el partido actualmente en el poder? Yo creo que cuando uno asume una posición, Renato, en un partido político, cuando usted asume un liderazgo, usted tiene que estar dispuesto a pararse al frente y a luchar las batallas que considera correctas por el bienestar de su país y en ese caso también de su partido. Pero si usted no quiere negociarla, si usted lo que va a hacer es no quiere enfrentarla, si usted lo que va a ir a hacer es negociar una cosa u otra, yo creo que lo que hoy día el país requiere son liderazgos que estén dispuestos a dar la cara en todo momento, liderazgos que no vayan a comprometer los intereses del país, los intereses del partido por un interés personal. ¿No es el liderazgo más conveniente en este momento de la historia del país y del Partido Nacional para que se convierta en el candidato del partido Narria Fura, Ana García? Mire, yo lo que puedo decirle es que yo considero que mi rol como candidata, como precandidata, es levantarme y ser una voz opositora ante los desaciertos de este gobierno. Yo no creo que el rol del partido sea ser un cogobierno. Hoy el país está sufriendo, Renato. Yo me he recorrido Honduras en los últimos meses y lo que escucho es un sufrimiento y un lamento de parte del pueblo hondureño. Y me dicen, estábamos mejor antes, que hoy la situación es crítica, no hay trabajo, la inseguridad, no hay medicamentos y una serie de problemas que el pueblo hondureño está enfrentando. ¿Cómo puedo quedarme yo callada frente a eso? ¿Cómo puedo negociar yo con el partido de gobierno frente a estas situaciones? Cuando este gobierno toma decisiones más orientadas a un tema ideológico que a buscar el beneficio de la población. Entonces, yo creo, esa es mi opinión, que si yo voy a estar aquí como precandidata es porque estoy dispuesta a pararme de frente, a dar mi opinión y a luchar con la convicción por los temas en que yo creo. ¿Y esa intención, doña Ana, es realmente por amor a la patria o por intereses personales? Le consulto, en un principio de su precandidatura usted decía, es necesario buscar la justicia, de la cual, por una injusticia que fue objeto, según su persona y lo que se ha manifestado públicamente, porque todo el mundo ya lo sabe, del expresidente Hernández. Usted decía, se cometió una injusticia con él. Es necesario hacer un cambio, es necesario lograr situaciones diferentes y que los hondureños paguen en su propio país. Entonces le pregunto, ¿usted no tiene intereses particulares, intereses personales por buscar en un futuro el retorno de su esposo? Y por otro lado, si al señor Narria Fura y a su persona los culpan de la división que hay a lo interno del Partido Nacional de Honduras, ¿él también tiene intereses personales más allá de negociar su libertad? ¿Considera usted? Mire, yo quiero aclararle algo que para mí es muy importante, porque yo sé que eso es parte como de un mensaje que se comenzó a dar, diciendo que mi interés, bueno, cuando yo me lancé, de hecho, dijeron que era por un interés personal, que yo no iba a llegar muy lejos, que no. Yo quiero decirle al pueblo hondureño, si yo no quisiera este país, yo ya me hubiera ido de aquí. ¿Quién me hubiera dicho nada si yo me voy de este país, con todo lo que me ha tocado vivir? O me estuviera en mi casa, escondidita, guardadita, sin hacer nada. Pero no, yo recorrí Honduras y acompañé a mi esposo por 8 años en el gobierno. Y sé que este país hoy está pasando uno de los momentos más críticos en la historia. Y sería... creo que no va conmigo ver lo que está pasando en el país y quedarme en una posición de comodidad solo señalando. ¿Pude hacerlo? Sí, lo pude hacer y nadie me hubiera criticado después de todo lo que me ha tocado enfrentar. Pero yo decidí que si la vida me ha pasado por un proceso tan difícil, si me ha tocado vivir en una situación tan compleja que no se la deseo a ninguno de ustedes, yo lo digo, yo sé lo que es estar arriba y sé lo que es estar abajo, y abajo bien abajo, cuando uno de repente se queda prácticamente solo con la familia, ¿verdad? Pero eso le da a uno una experiencia y una perspectiva de la vida. Y yo estoy aquí, por convicción, creo que es necesario rescatar a Honduras, creo que los buenos hondureños tenemos que levantarnos y no podemos permitir que este país se pierda como hoy estamos perdiendo en manos de este gobierno de Libre, que ha tenido tantos desaciertos y tantos fracasos, que hoy tienen al pueblo hondureño lamentándose, arrepintiéndose de haberlo llevado al poder. Entonces yo decidí voluntariamente presentarme en esta candidatura y he recorrido mi país y he hablado con mi partido, por supuesto, y les he expuesto mis planes y ellos me han dicho, abogada, la vamos a apoyar
sabemos que usted tiene el compromiso, nos ha demostrado que tiene la valentía, y así me lo han dicho, tiene los ovarios bien puestos. ¿Usted no tiene ninguna imputación actualmente en los tribunales por parte del Ministerio Público, doña Ana? No. Lo que tengo es un juicio que es público, porque mi vida es pública. No tengo nada que esconder, nada que ocultar. Hay un juicio de privación de dominio que es de conocimiento público. Abogada, mi consulta va relacionada a lo que usted mencionaba. He revisado sus planillas también. He visto que son gente nueva, sí, no reconocidos del Partido Nacional. ¿Por qué no metió en su movimiento Avanza a candidatos o funcionarios conocidos del Partido Nacional? Fíjense que cuando yo decido lanzarme, yo les digo, yo soy la candidata inesperada. Nadie me esperaba. Dios me esperaba, porque este es un proyecto, y debo decirlo, está en manos de Dios desde el primer día. Y de Él vamos buscando todos los días dirección y sabiduría. Y hemos visto su apoyo en este proceso. Una de las cosas que escuché de mi partido fue que querían caras nuevas. La base del partido quería caras nuevas. No estaba contenta con la negociación, lo escuché en todos lados. No nos gustó que hubieran negociado, que el partido hubiera negociado con el gobierno en varios temas que luego, pues ya lo hablamos al principio. Y luego había un buen número de liderazgo en este momento, digamos los actuales alcaldes, los actuales diputados, que ya habían tenido un acuerdo previo y estaban con el movimiento de Tito Afura. Entonces ellos ya... Hablé con muchos de ellos y me dijeron, ya tenemos un compromiso y pues nos vamos a quedar acá. Eso me permitió a mí también construir un movimiento del cual yo me siento agradecida con todos los líderes que hoy me apoyan, porque es un liderazgo de personas nacionalistas que tal vez no habían tenido la oportunidad, y eso nos está permitiendo en el partido tener una renovación muy importante, y eso es bueno para el partido, porque llega el momento donde la gente dice queremos caras nuevas, personas que sabemos que nos llevan con una esperanza. Y con esto no digo que los demás sean malos, no, yo voy a hacer mi trabajo, es más, nuestro movimiento se llama Avanza por la Justicia y por la Unidad, y la unidad se refiere precisamente a mi intención de que al finalizar el proceso, el próximo 9 de marzo, vamos a buscar la unidad del partido y vamos a integrar a todos los líderes. Ana, tengo dos preguntas clave sobre esta temática. Tanto Orbin Flores como Fanny Zúñiga tienen las mismas prerrogativas mías de preguntar aquí. Por favor, cuantas preguntas quieran formular, hay que plantearlas. Por eso están hoy HRN y hoy mismo representados aquí en Frente a Frente, para que hagamos todas las preguntas que ustedes, jóvenes colegas y exitosos colegas profesionales del periodismo, quieran hacerle a doña Ana. Primera, ¿está reflexionando usted sobre el escenario que molesto los cachurecos de todo el país por esto que surge del mismo partido, que uno de sus precandidatos, que ya fue candidato a la presidencia del partido, haya negociado su propia libertad con el partido en el gobierno, genere tanta frustración, amargura y arrechura entre los nacionalistas para meterlos a todos ustedes en el mismo costal que no merecen gobernar Honduras? No. Yo creo que el Partido Nacional hoy ha despertado, porque mire, esa es mi teoría, es mi forma de ver las cosas. Después de todo lo que he atravesado y he pasado en los últimos años, hubo una campaña, Renato, fuerte de desprestigio en contra del partido. Una campaña orquestada por el socialismo del siglo XXI, con gente que vino a meterse de aquí, de Venezuela, de Cuba, de otros lugares del mundo, que apoyaron en aquel momento al Partido de Libre, que estaba en un proceso electoral, y a su aliado, que fue Salvador Nasralla, con un discurso de odio. Al partido trataron de destruirlo. Primer acto de destrucción fue la forma en que fueron a rodear mi casa, a apresar a Juan Orlando con un mensaje de odio, con un show político. Y eso trajo un desánimo en el partido. Y no puedo desconocer que muchos líderes de base de mi partido se sintieron frustrados de cierta manera porque pensaron que iba a haber una reacción más grande de apoyo de los líderes hacia lo que estaba enfrentando Juan Orlando. No hubo esa reacción de todos, sí hubo privadamente de muchos, pero al final quedó ese sentimiento. El partido estaba hasta cierto punto, yo lo dije,
perdón que lo vaya a decir así, pero lo habían mandado a una esquina y muchos estaban ahuevados en una esquina pensando que no podíamos gobernar nuevamente, que no teníamos. Claro que podemos. El partido, cuando usted ve los logros del partido en los últimos años, se da cuenta que con el partido el país tuvo un salto en muchos temas importantes. Recuperamos la paz y la seguridad, llegamos a apoyar a muchas familias con los programas sociales, se construyó infraestructura, el país tenía un norte de desarrollo, la generación de empleo, y con eso no le estoy diciendo que todo fue perfecto, Renato, y a ustedes, amigos. Sé que hay errores y que hay cosas que hay que hacerlas mejor y corregirlas, pero también sé que hoy la gente compara y dice, estábamos mejor antes con el partido que hoy en este gobierno. Entonces, yo he venido y esa ha sido mi meta, a levantarle el ánimo al partido, a recordarle los logros, porque muchos se olvidaron de hablar de los logros del partido y ni siquiera los mencionaban. Hoy, por donde voy, la gente me dice, nosotros queremos que Vida Mejor vuelva, un programa que ayudaba a las familias que vivían en condiciones de pobreza y que hoy no reciben ayuda. Hoy me dicen, queremos que recuperemos la paz y la seguridad porque estamos viviendo con extorsión todos los días, asaltos, violencia, y eso no es lo que la gente quiere. Entonces, hemos llegado a devolverle en cierta medida el autoestima al partido, y hoy el partido, no me cabe duda que vamos a ir a un proceso electoral. Quiero decirle, yo no siento que el partido esté dividido, que yo diga algo no significa que vamos a generar una división. De hecho, cuando me lancé dijeron, Ana va a dividir el partido. No lo dije yo. Yo no vengo a dividir, yo vengo a mover al partido. Y eso es lo que hoy tenemos. Dos movimientos fuertes que estamos compitiendo de mi parte limpiamente y que vamos a respetar un proceso electoral y que vamos a unir al partido una vez que lleguemos. ¿No considera rivales dignos o fuertes, por decirlo de alguna manera, a los otros dos precandidatos? Háblese de Jorge Zelaya y un Roberto Martínez Lozano. Yo creo que todos estamos en esta competencia con el mismo objetivo, queremos ganar. Y yo no voy a decir que uno es más grande que el otro. Uno conoce la realidad a nivel de territorio y sabe cuáles son los movimientos que tienen mayores posibilidades. ¿Por qué solo ustedes dos tienen representante en la comisión electoral? Mire, ese es un tema que, bueno, que me recordó porque alguien hizo el comentario. Renato lo decía al principio, este proceso son 2 en 1. Las elecciones primarias, que son los órganos los cargos de elección popular, y las elecciones internas. De acuerdo a la ley electoral, dice que para el tema del manejo de las elecciones internas, cada partido va a constituir una comisión nacional electoral, eso está en la ley electoral. En el caso del Partido Nacional, al momento de presentar las planillas, solamente 2 movimientos, Avanza y el movimiento de Tito Afura, presentamos planillas para los cargos de elección del partido. Por eso es que en un primer momento solamente estábamos representantes de Avanza, de Tito Afura y 2 representantes que fueron nombrados por el Comité Central para desempate, porque eran 2 y entonces quedamos empatados y había que tener un tercero. Sin embargo, y debo de decirlo, a propuesta de los representantes del movimiento de Avanza, nosotros pedimos que se incorporara dentro de la comisión electoral a los representantes de los otros 2 movimientos, que aunque no tienen voto, pero que sí pudieran estar enterados de todo el acontecer. ¿Por qué? Porque le estamos apostando a la transparencia, nosotros le estamos apostando a que todos seamos parte de este proceso. No queremos que se vea como que hay preferencia de un movimiento u otro, que en algún momento, déjeme decirle, lo hemos sentido, que hay un movimiento oficialista que tiene más respaldo en los organismos electorales, que ha tenido más respaldo incluso en el Comité Central, pero que nosotros hemos buscado la integración de todos para que vayamos a un proceso que nos dé unas bases después de poder llamar a esa unidad. Anuncié que venían 2 preguntas, solo permíteme unos segunditos, por favor, Orbin, para que no se pase el efecto de sus palabras cuando dijo el partido estaba arrinconado y mencionó un término, agüevado. Yo le pregunto a doña Ana, con todo el respeto, pero es una mujer que es precandidata presidencial, que sabe de los riesgos, de las debilidades, de las fortalezas, de exponerse al público como precandidata a la presidencia del país, que sabe que tiene que estar preparada para cualquier respuesta. ¿Y acaso no hay razón en los nacionalistas de estar agüevados? Sí,
uno de sus grandes líderes en los últimos tiempos, el expresidente Hernández, que es su esposo, está condenado por la justicia de Honduras, está privado de su libertad. ¿Acaso no hay justificación de los nacionalistas de estar ahuevados? Ya usted nos lo ha demostrado que no está ahuevada. Yo mismo, cuando se lanzó al ruedo político como candidata, dije, es una mujer valiente. ¿Y acaso ella misma no percibe que los nacionalistas en la geografía nacional, después de lo que le ha ocurrido a su esposo, el expresidente, la puedan a ella ahuevar y calificarla también de supuestos ilícitos que no los ha cometido? Porque yo no encuentro una imputación a Ana García, por eso le hice la pregunta si estaba imputada. Entonces, yo creo que se me ha entendido la pregunta. Así como hemos estado hablando del precandidato que desde su mismo partido dicen negoció su libertad con el actual gobierno, yo le pregunto hoy a Ana García, Ana, ¿y usted no se ahueva si su marido, ya nos quedamos con ese término ahuevar, pero bueno, por favor, permítasenos decirlo, ya lo entendemos, me parece que no es una palabra tan mal educada. Es una palabra usada en el país. Popular. No se ahueva usted, Renato, quiero decirle, mirándole a la cara, así de frente, decirle, mi esposo Juan Orlando Hernández es inocente. Y yo dije, me voy a parar en cada lugar frente a quien sea y mirándole a los ojos le voy a decir lo mismo. Juan Orlando es inocente. Contra él se fraguó un caso de persecución política. Lo que vino contra él fue una negociación. Usted tuvo aquí, en su programa, a los 100 días de gobierno, a Gilberto alias El Grillo, que lo dijo con toda la pomposidad que caracteriza a esta gente, vino así a hacer aquí toda una exposición diciendo que los habían llamado y que ellos habían negociado. Claro, ahora lo sabemos mucho mejor. Negociaron la salida de Juan Orlando, esa fue la condición que el gobierno de Libre, en aquel momento la candidata de Libre, puso a efecto de que pudiera no irse cuando fuera gobierno, como lo había propuesto en su momento con China. Estados Unidos quería que se mantuvieran las relaciones con Taiwán. Ahí está el video, y yo lo he mostrado a donde me ha tocado mostrarlo. Entonces, mi esposo Juan Orlando Hernández, durante el juicio, no se le probó absolutamente nada. El testimonio o las pruebas que la Fiscalía de Nueva York presentó se basaban en el testimonio de narcotraficantes confesos, yo lo dije, que estaban negociando acuerdos con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, y usted ya tiene a un Fabio Lobo en la calle y tiene a un Alexander Ardón, un asesino de 56 personas, que mató incluso al zar antidrogas aquí en Honduras y que hoy anda en las calles de Estados Unidos, que puede ser vecino de cualquier persona allá que debería de tener temor de que alguien que mató 56 personas viva a la par de su casa. Entonces, la gente hoy día, aún la gente que no es de mi partido, sabe que aquí hubo algo raro, que lo que hicieron contra Juan Orlando no fue correcto, que hubo un interés político de por medio, que hubo una venganza que fue aprovechada por los narcotraficantes. Y eso hace que más bien lo que yo recibo en el país es una solidaridad, Renato, es un, ¿cómo decirle? Es un cariño de la gente, porque la gente recuerda a Juan Orlando con mucho cariño. Y eso es lo que hoy por hoy la gente dice, la injusticia que se cometió contra Juan Orlando, un presidente que hizo las cosas, que combatió al crimen organizado, que aprobó la extradición. Imagínense, Juan Orlando aprobó la extradición. Y como dicen en los pueblos, ¿quién en su sano juicio va a labrarle estaca para sentarse en ella? Si hubiera tenido algo que ver con el narcotráfico, jamás hubiera tomado las medidas que tomó, ir a pedirle al gobierno de Estados Unidos, al Comando Sur, ir a la DEA, ir al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia, a pedir el apoyo para combatir la criminalidad organizada. Eso hoy ha quedado claro. Y yo he hablado, de hecho, con muchos periodistas que fueron a cubrir el juicio de Juan Orlando, que estuvieron allá y me dijeron, mire, ahí no había nada contra el presidente. Entonces, hoy la gente lo entiende mejor y sobre todo después de que apareció un narcovideo
que nos muestra más bien a los actores de otro partido político que hoy está en el poder pidiendo dinero a los narcotraficantes para la campaña de la actual presidenta. Y a raíz de eso, un poquito antes, quitan la extradición. O por lo menos anuncian que van a quitarla, la quitan y luego suspenden ahorita la vigencia de esa denuncia para que quede aplicada para los últimos o los primeros días del próximo gobierno. Muy difícilmente transcurre una entrevista con Ana García de Hernández, máxime ahora que es precandidata presidencial, sin que aparezca la figura del expresidente Hernández. Muy difícilmente va a transcurrir una entrevista si no se menciona al gobernante, que puede tener repercusiones negativas para ella desde la perspectiva electoral, pero ella está diciendo que se ha encontrado con el cariño y la afectividad del pueblo nacionalista. Doña Ana. Y no solo del nacionalista, del pueblo hondureño, Renato. La gente abrió los ojos y ya se dio cuenta de las mentiras que se encargaron de manipular. Aquí la gente está harta de los 12 años y 7 meses que ya dicen ya no soportamos que lo digan más, porque ya nos hartaron de ese discurso. Pero no podemos desconocer algo que les puede servir a ustedes, actuales políticos que buscan un cargo de elección popular, ustedes específicamente la presidencia de la República. Y aquellos que se meten a política por vanidad, por buscar poder, por buscar fama o por buscar enriquecerse rápidamente desde las esferas políticas. Aquí nuestros políticos históricamente cometieron un error cuando los gringos no estaban monitoreándoles. Se dejaron financiar las campañas políticas por redes criminales, especialmente de narcotraficantes. Y muchos que no parecen, se dejaron financiar sus campañas políticas por redes criminales y luego tuvieron que pagar, otorgándoles lo que ellos pedían, Llegamos al colmo cuando llegaban a instituciones públicas, Esto tengo que preguntárselo también. Un alto funcionario de este gobierno me dice recientemente, mire, yo no creo que Juan Orlando sea narcotraficante, pero que aceptó que le financiaran sus campañas con dinero sucio y luego tuvo que ceder ante algunas presiones de ellos, de los narcos, porque estos, si después de financiar una campaña no se les cumple, matan a la persona que no les cumple o matan a la familia. Pudo ser el caso de su esposo Juan Orlando Hernández, el financiamiento de la campaña política, como ha pasado con muchos políticos hondureños, por redes criminales y luego haber tenido que otorgarle favores a estas redes, Ana García de Hernández. No, Renato, no ese es el caso de mi esposo, y eso es lo que es todavía más indignante, cuando le levantan una acusación donde dicen que él recibió sobornos de parte de estas personas sin ninguna prueba. Cuando usted va y busca en las transcripciones del juicio, usted revisa cada testimonio de estas personas, le dijeron al juez y le dijeron al jurado, no podemos probar, no tenemos nada que pruebe que nosotros entregamos dinero. Es más, videos de Juan Orlando no hubo ninguno. Hay videos de más de 100 personas que grabó el Cachiro y hay videos de otros personajes de la política hondureña, según entiendo yo, pero de Juan Orlando no hubo nada. Él no se financió la campaña con dinero de narcotráfico, no tuvo ningún compromiso jamás, al contrario, cuando salió el narcovideo, que salió hace unos días atrás, nosotros, yo lo comenté en redes sociales, nos dedicamos a la tarea de escucharlo, mire, con audífonos, poniéndole la velocidad más lenta para poder entender lo que decían. Y ahí nos dimos cuenta que habían muchas partes de la conversación que no los habían expuesto. Una de ellas donde ellos hablan de que querían una Asamblea Nacional Constituyente, que lo que querían era que Libre ganara, para que al ganar Libre, al tener una Asamblea Nacional Constituyente, se quitara la extradición. Luego hablan más adelante de algunos intentos que tenían para matar a Juan Orlando. El enemigo a destruir era Juan Orlando. ¿Por qué? Porque Juan Orlando jamás les permitió que se acercaran y al contrario, siempre los combatió. Y ahí están, más creo que son aproximadamente 20 leyes que se aprobaron, que se ejecutaron desde el gobierno para poder desarticular
estos redes de narcotráfico. Y hay evidencias abundantes de cómo estas medidas tuvieron efecto en el país, y el país comenzó en un descenso en el tema de la violencia. Hay informes del Departamento de Estado, hay informes que se les presentó los presidentes de Estados Unidos al Congreso de Estados Unidos, donde relatan todo esto, de cómo la droga disminuyó su paso por Honduras. Felicitaciones de funcionarios. Entonces, esa fue una construcción, una narrativa construida en base al testimonio de narcotraficantes. Por eso hoy día, a mí, se lo digo y lo veo con mucha esperanza como familia, cuando leo comentarios que escribe el señor Roger Stone, por ejemplo, o el excongresista Gavin Wax, donde recientemente decía y se refería al caso de Juan Orlando, y más recientemente el señor Stone, que le contestó a mi hija, Daniela, y le decía, el presidente Juan Orlando Hernández fue acusado injustamente. Ellos lo reconocen como una figura de lawfare, como una figura de persecución política. Y en ese contexto, la figura del expresidente Juan Orlando Hernández cree que no le pase factura en este proceso, y si llegase a ganar, pues en las generales. Y la segunda, ¿quién le financia las campañas a doña Ana García? Mire, yo he sentido el cariño, el apoyo de la gente, la identificación con la causa. A nadie le gusta la injusticia, y la gente percibe una tremenda injusticia en contra de mi esposo. Una tremenda injusticia, no solamente de lo que pasó, de la forma en que fue tratado. Este mismo señor Stone decía en una de sus publicaciones, o Gavin Wax lo decía, es un patriota que ha sido tratado como un prisionero de guerra. Y realmente ha sido un proceso duro. Ningún presidente, ninguna figura política en los últimos años ha sido tratado en la forma en que mi esposo ha sido tratado. Un show político montado por Savillón en su momento, con el que ahora es ministro de Seguridad, se fueron a parar afuera de mi casa, a ingrilletar a Juan Orlando, a tratarlo de la peor manera, lo exhibieron. O sea, van a pasar a la historia por un quebrantamiento de todas las normas del derecho internacional. Si llegara a ser presidenta usted del país, ¿se vengaría de ellos? No, yo no estoy aquí para vengarme, Renato. He aprendido que la venganza no lo lleva a uno a nada, pero lo que sí, y lo he dicho, es que se haga justicia, porque también es injusto lo que hoy vive el pueblo hondureño, el tema de que muchas personas viven en condiciones difíciles, que las familias están sufriendo un incremento en la violencia, en la delincuencia, en la extorsión. Eso es injusto también. Financiamiento, preguntaba el financiamiento, ok. En el financiamiento, yo lo he dicho desde el principio, nos hemos apegado a las normas de política limpia, y en ese sentido cada uno de nuestros candidatos a nivel departamental y a nivel municipal especialmente, han apoyado el financiamiento de nuestras actividades. Usted puede revisar mi campaña y ve que es una campaña bastante modesta. No tengo anuncios en televisión porque no tenemos los recursos. Ha sido bastante complejo y nos estamos concentrando más en el tema de el día E. También las giras que hemos hecho, hemos recorrido el país y vamos caminando, como quien dice, por todo Honduras, pero lo hacemos con el apoyo de los líderes a nivel departamental y a nivel municipal. ¿No se han acercado los narcos? No, Renato, por supuesto. Si yo no soy porque narco, yo le digo, es que llegamos a un momento en la política llegamos a un momento en la política de Honduras, y usted bien lo sabe, que no sabíamos diferenciar entre instituciones políticas de derecho, que son nuestros partidos, y las redes criminales. Honduras llegó en los últimos años, y desde hace tiempo, a ese extremo. Por eso mi pregunta no llevaba ningún mensaje subliminal. ¿Se acuerda quién fue el que propuso precisamente la ley de financiamiento, la ley de política limpia, perdón? No, fue Juan Orlando. ¿Surgió de propuesta del expresidente Hernández? Sí. ¿Con las reuniones de la gente de la misión cuando surgió? Él la propuso. Y además, cuando estaba la MASI, yo sé que muchos recuerdan que la MASI estaba con una propuesta, en el tema de combate a la corrupción, pero la MASI tenía muchas tareas más adicionales, y una de ellas era el tema de los procesos electorales. Con temas de financiamiento, de dinero sucio e ilícito, ¿qué podría estar detrás también del precandidato? Uno de sus precandidatos que lamentablemente lo asesinaron. Fíjese que nosotros hemos pedido que se dé un informe a las autoridades
de cuáles son las causas que ellos han determinado, porque el día que lo asesinaron él estaba en una actividad política en una comunidad del municipio de Morazán. Yo no quiero ser irresponsable y decir que fue un asesinato motivado por temas políticos, no voy a ser irresponsable, por eso pedimos que se investigara y que se determinaran las causas y que ojalá se dé con los responsables, porque es lamentable, no debería de darse en medio de una actividad política una situación, en ningún momento, para ninguna persona. Abogada, entonces sí pedimos que se investigara para determinar las razones de este crimen. le tengo varias consultas, pero creo que con el tiempo no la vamos a poder abordar. Por ejemplo, usted, si llegara a ser presidenta, ¿qué va a hacer con el tratado de extradición? Y lo otro es, el Observatorio de Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras refleja que a junio 2.2 millones de hondureños van a tener problemas de alimentación. Solo el 40% de los hogares se alimentan 2 veces al día. En el tema de pobreza, ¿qué va a hacer la abogada Ana García de Hernández? Solo permítanme para que responda a las preguntas del periodista Orbin Flores de HRN, la pausa comercial, y ya luego interviene usted, pues hoy ha explicado por qué no se ahueva al hacer proselitismo. Más orgullosa que nunca de ser la esposa llamando de a Juan los electores Orlando a que voten por ella. Ana García de Hernández, la esposa del expresidente Juan Orlando Es más, así Hernández. me dicen. Por la mujer de Juan Orlando voy a votar y con orgullo le digo, me siento orgullosa de mi esposo, es un hombre valiente y si hay algo que aprendo cada día de él es que en los momentos más difíciles uno no puede perder la fe ni el ánimo, sino que seguir adelante y dar la cara. Ahora, solo creo que hay que corregir una inexactitud. Yo creo que la Comisión de Política Limpia surge a raíz de una solicitud del mecanismo anticorrupción. No, pero aquí hay que rescatar algo. Hay que rescatar algo. Cuando sale la gente en las antorchas, Juan Orlando se ve presionado porque la gente quería un mecanismo anticorrupción internacional, no creyendo en la justicia del país y en la cooptación de nuestras instituciones de justicia. Y eso se llama voluntad política. Y aceptó. Voluntad política. El mecanismo para que viniera la Maxi fue rápido. 6 meses. 9 meses. 6 meses. Hoy tenemos 3 años, se nos prometió un mecanismo anticorrupción y va a pasar el cuatrenio de Xiomara y no vamos a tener Sisi. Esas cosas tenemos que decirlas y marcar diferencia. Con eso de la Comisión de Política Limpia, sabiendo la Maxi, cómo hasta el tuétano, las redes criminales se habían apoderado de nuestras instituciones políticas y algunas del Estado, sugiere, presiona y también el gobernante dice, pues, yo ayudo para que se construya esa Comisión de Política Limpia. Son cosas que tenés que recordarlas y remarcarlas. Que él lo haya propuesto, no recuerdo, que la Maxi la haya propuesto y él haya aceptado, es un mundo de diferencia, pero como ahora con los buscadores... Aquí lo sacamos de duda. Pero primero la pausa comercial. Esta duda, estoy seguro, no se queda. No se queda con ella la precandidata presidencial nacionalista. Ni Volvemos. Renato tampoco. Continuamos con más mensajes. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Un saludo. Pregúntale a la señora Ana García, ¿cuál es su plan de país si llegase a salir como candidata a la presidencia de la República? Fascinada de la próxima presidenta Ana García de Hernández. Hay que ser muy descarado para recordar los tiempos de la narcodictadura como buenos tiempos. Más mensajes. Quiero que nos explique doña Ana que a estas alturas, a 5 días del cierre de campaña, porque ella no ha dado datos en Política Limpia, si ella anda politiqueando sin dar números en Política Limpia y debe aclarar de dónde está sacando los costos y gastos que ha hecho y no lo ha hecho. Queremos saber cómo ella liquidará los gastos en la campaña a la fecha, que nos diga, que nos notifique cómo lo hará. Dice, es la única candidata que en Política Limpia no ha dado los menores gastos, que nos explique del por qué no lo ha hecho, escribe este televidente. Doña Ana es la mejor opción para que Honduras vuelva a tener paz, una vida mejor, y Juan Orlando Hernández el mejor presidente, escriben otros más mensajes.
Renato, la señora Ana debería de hacer campaña para gobernar el país y no recapitular lo que ella cree le hicieron a su esposo. Es la inversa de Libre, que solo dicen narcodictadura. Propuestas claras, por favor. Antonio Molina escribe este mensaje. Continúe enviando sus comentarios, hágalo también a través de la cuenta en X, Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Tú preguntaste del tema salud o fue Orbín. Ambos preguntaron de salud. Empiezo por salud. Pero es que mire, es que tanta respuesta que hemos escuchado a través de las últimas décadas. Algo ha hecho muy bien este gobierno. Esos hospitales que están construyendo, me parece que es revolucionario. Me parece que es revolucionario. No los van a terminar, posiblemente no los van a terminar. Pero quien esté debe de continuarlos y no parar las obras. Quien esté debe continuarlos. Primero, los va a continuar. Segundo, fíjate que no es tanto el costo de la obra gris, es la tecnología, los instrumentos, los recursos humanos. Yo digo que hay que aumentar, cuando estén listos todos esos hospitales que ojalá se materialicen, habrá que aumentar en un 30% el presupuesto de salud pública para que funcionen bien. Pero ¿cuántos años hemos escuchado lo mismo? Que se debe aumentar el presupuesto a salud y educación. Pero ya ahora van a estar los edificios, se supone que los van a equipar y posiblemente, si usted es la presidenta, usted se va a encargar de eso, porque no se puede estar en contra de que se estén construyendo esos hospitales, si los necesitamos. Ahora, ¿habrá capacidad para dotar de todo lo que un hospital necesita y que la gente no se venga siempre al San Felipe, al Catarino Rivas o al Hospital Escuela? Y un país, para lo que vamos a necesitar en salud con esos hospitales, necesita crecer económicamente y ser más productivo. De otra manera, si seguimos tal como estamos, sin inversión local suficiente, sin inversión extranjera, con los mismos impuestos, o a menos que nos quieran aumentar los impuestos para que haya más flujo de dinero y poder sustentar el mantenimiento de esos hospitales, esos van a ser edificios vacíos sin nada. Y la gente siempre viniendo a Tegucigalpa. Ya ha medido eso de que no hay que infravalorar la construcción de esos hospitales y que será obligación de ustedes terminarlos y dotarlos de sus mejores condiciones. Mire, yo solo quiero decirle algo porque justo ayer me hicieron esa pregunta y yo quiero, para que usted me conozca un poco más, en el sentido de que yo soy una mujer que más que ir a hablar mucho, nos vamos a concentrar en las acciones. Recuerdo, y solo lo voy a mencionar muy rápidamente, en el 2014, cuando yo llegué como primera dama, habían pasado varias primeras damas a quienes les habían buscado para que apoyaran en la habilitación del Hospital María, porque era un hospital que tenía más o menos 20 años de haberse construido, tenía hasta cierto punto el equipamiento, pero no había tenido el apoyo para la habilitación de los servicios. Nosotros, yo les dije cuando llegaron a mi oficina, les dije, miren, yo no voy a ir al hospital mientras no lo habilitemos. Pongamos fecha, se puso fecha, el 10 de septiembre, Día del Niño del 2014, y ese día estuvimos ahí habilitando la primera etapa de los servicios. Tiene toda la razón, Renato, la construcción de la obra pública es compleja, es difícil, porque un hospital requiere de muchos estudios muy precisos y de muchos temas que son fundamentales. Es quizás una de las obras públicas más complejas porque requiere de una cantidad de servicios que los encuentra tal vez diseminados en diferentes ámbitos y en un hospital tienen que estar todos ahí. Entonces, pero el equipamiento es otra parte y luego es el funcionamiento, porque es ahí donde necesitamos el personal médico. Ahora, ¿cuál es mi abordaje? Lo he visto ya de manera exitosa en varios casos y es, sin descuidar el tema hospitalario, lo que ya está construido y lo que se está construyendo, pero también tenemos que apostarle a la atención primaria en salud. Sí. La atención primaria en salud significa, y para mí será un proceso también de descentralización con las municipalidades y las mancomunidades, porque a nivel local se conoce mucho mejor quiénes son las personas, qué comunidades, cuáles son las enfermedades prevalentes. En Honduras, el 80% de la población padece un 20% de enfermedades, que son las que se conocen como crónicas no transmisibles, que es donde debemos de concentrar
la mayor atención sin descuidar todo lo demás. Entonces, ¿a qué nos ayuda la descentralización, la atención primaria? A que mediante la promoción de la salud, mediante la prevención, podemos identificar en una comunidad quién es la persona que padece una enfermedad, por ejemplo, hipertensión, diabetes, y con un tratamiento preventivo y con un tratamiento disponible, que hemos visto que es de mucho resultado, entonces la persona puede mantener mejor su salud y evitar que los hospitales, que son los siguientes niveles de atención, pues se vean colapsados muchas veces por consultas externas. Es ahí donde colapsa el hospital y luego por la atención a las personas. El tema del trabajo con las municipalidades para mí será fundamental para fortalecer esa primera atención. ¿Sabe que voy a reconocer algo? Sano, Voy a reconocer algo. Fue en el primer mandato de Juan Orlando que se rehabilitó, se reactivó, se activó el hospital, este hospital de aquí, el que mencionaba usted hace poquito. El Hospital María. El Hospital María, ¿no? Ese hospital, después de Carlos Flores, que se levantó la infraestructura, estuvo ahí inservible por mucho tiempo. Sí, y que está en protesta actualmente. Las enfermeras profesionales ya segundo día consecutivo. Pero pidiendo ajuste salarial, pues. Correcto. Pero es que no, mira, estuvo el cascarón un montón de tiempo después de que se construyó en los tiempos de Carlos Flores. Y lo que pasa es que después de la condena de Juan Orlando, nadie quiere hacer unos reconocimientos. Y yo sí lo voy a hacer hoy. ¿Fue en el primero o el segundo mandato que reactivaron? En el primer mandato. Fue en el primer año del mandato. Se activó. Voy a reconocer eso. Y no sabía que usted había... Estuvimos trabajando con el equipo de la Secretaría de Salud y con la Junta Directiva del Hospital María, de la Fundación María, para establecer un plan de trabajo, y en su primer momento se abrió la consulta externa y luego en un plazo que se planteó... Si llega a ser presidente, espero que así con ese ánimo trabaje en la obra que va a dejar inconclusa Xiomara. Porque no se trata que porque fue en el gobierno de Xiomara, yo voy a dejar que se pierda esa inversión, que es una inversión con dinero nuestros, porque no aceptaron los de España para hacer eso. Claro, Renato, mire, y quiero que me entienda, yo no soy una mujer sectaria. Yo creo que los hondureños todos nos merecemos las mismas oportunidades, y mi tema no es llegar para destruir la obra de los demás, como este gobierno sí llegó a destruir la obra nuestra, a quitar placas, a destruir, desarticular muchos de los servicios. Por ejemplo, el 911 lo desarticularon. Ciudad Mujer, que fue un proyecto que nosotros hicimos, llegaron a quitarle la placa y poner una placa nueva. Eso no es gobernar. Gobernar es darle respuestas a la gente. Entonces, volviendo al tema de salud, atención primaria en salud, fortalecimiento de la red hospitalaria. Importante el tema de capacitación del personal médico. Ustedes saben que una de las digamos, profesiones que son más escasas en el país son los biomédicos, los que se encargan de darle mantenimiento. Entonces tenemos que, si vamos a crear los hospitales, que ya están, debe de estar preparándose el personal, becándose el personal para que vaya a trabajar a cada uno de estos hospitales y tenga el servicio oportuno. Apostarle a la telemedicina es algo que se usa ya, que es una actualidad en otros países, que en el país, por algunas circunstancias, digamos, del tema desde la perspectiva de los médicos, no les ha gustado mucho, tal vez, porque profesionalmente significa que alguien desde otro lugar pueda atender a una persona, pero esas son prácticas que hoy ocurren en otros países y que permiten que una persona que tenga necesidad de ser evaluada, no importa la distancia, pueda ser evaluada. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver el equipo, por ejemplo, que se desarrolló en España para la telemedicina, y son importantes temas que se van a implementar. Hay, por ejemplo, ciertas especialidades en el país que solo las tenemos en Tegucigalpa, y es necesario que una persona pueda tener acceso a estos servicios a nivel nacional dentro del sistema de materializarse, doña Ana, todo eso pasa por una palabra, se llama voluntad política. Porque aunque usted quiera sola, no puede hacerlo. En un escenario hipotético, llegase al poder y se establece un Congreso Nacional como el actual, es cierto que existen poderes, se supone, separados, pero en el imaginario público, pero en la realidad no es así.
Entonces, ¿cómo lidiar con situaciones presupuestarias para todo lo que usted habla en un Congreso Nacional de repetirse la historia del que estamos viviendo actualmente? Porque lograr acuerdos para que el presupuesto, la mayoría, llegue a salud y a educación va a ser una lucha brutal, tomando en cuenta que muchos políticos solo quieren velar por el interés de sus municipios, porque gracias a ellos llegan al hemiciclo en el Congreso Nacional. ¿Ha visto usted o ha imaginado ese escenario en el contexto político? Mire, yo sé que puede ser un escenario, pero me costaría creer que llegara un político a oponerse a un tema de salud o a un tema de educación, porque eso sería prácticamente cavar su propia tumba políticamente. O sea, son temas que deben de estar por encima del interés partidario y debe de verse con un interés de nación. ¿Y cree que le apuestan a eso los precandidatos en Avanza? Nosotros sí estamos muy concentrados en eso, en que estamos aquí por una causa por Honduras. Y en esa causa por Honduras tenemos que estar todos en un mismo objetivo. Y la gente hoy reclama salud, la gente reclama educación. Reclama, por ejemplo, que la educación sea una educación más pertinente, que si su hijo está en la escuela, su hijo sea formado no solamente en el conocimiento con el que nos formaron a nosotros, a Renato y a mí hace muchos años atrás, que nos enseñaron estudios sociales, que nos enseñaron ciencia. Eso está bien, pero hoy necesitamos dotar a nuestros jóvenes de una serie de herramientas que son indispensables para que tengan la capacidad el día de mañana de integrarse a un mundo laboral cada vez más competitivo, lo que se llaman las habilidades blandas, por ejemplo, el tema de liderazgo, el tema de solución de conflictos, el tema de conservación del medio ambiente, o sea, una serie de formación que debe de procurarse, que es a lo que le apuestan los grandes países que hoy tienen mejores éxitos que nosotros en el tema educativo, combinado con un tema de educación también utilizando la tecnología. Eso es fundamental. Para ello vamos a trabajar no solamente, es importante, usted mencionaba el tema del estado de la infraestructura de las escuelas. Nosotros hicimos mucho en construir y en reparar centros educativos, pero siempre hay una deuda que venía de años atrás. Si este gobierno ha avanzado, pues qué bueno, no, y ha es lo que ellos han dicho. Pero tampoco que desconozcan lo que nosotros hicimos. Sí, correcto. Hicimos más. Hace unos años necesitábamos como 40.000 millones de lempiras. Había un plan para mejorar la infraestructura de nuestras escuelas. Ustedes comenzaron a hacerlo. Estos también lo han hecho. Pero es parte, Renato. O sea, el tema educativo sí es parte, el tema de la infraestructura. No estoy diciendo que no sea importante, es importante. Es importante que los niños tengan las condiciones. Por ejemplo, ¿sabía usted que los niños tengan acceso al agua marca la diferencia? Claro. Esto lo aprendí en una conferencia aquí en el Hospital María, precisamente, donde un experto en neurólogo decía cómo el niño que está hidratado y recibiendo clases tiene una mejor capacidad de aprendizaje que el que está deshidratado. Entonces, no me quiero desviar, pero el tema, la infraestructura es importante. El tema de la formación del personal docente es fundamental. ¿Cómo concibe la educación, Ana García, para las próximas décadas? Con una respuesta de 1 minuto uno puede, como elector, como televidente, como periodista, como lo que usted quiera, darse cuenta si hay visión en la persona que nos quiere dirigir. ¿Cómo concibe la educación de Honduras para las próximas 3, 4 décadas? Yo la concibo una educación que vamos a utilizar muchísimo la tecnología para que nuestros niños y nuestros jóvenes desde sus primeros años tengan ya acceso a una plataforma educativa, porque hoy los niños, si bien es cierto la lectura y el tener el libro en físico, pero también hay mucha disponibilidad de recursos, pero tiene que haber una base tecnológica de apoyo a nuestros estudiantes. Y también en el tema que le acabo de decir, de que la educación incorpore esas habilidades blandas para la vida de los jóvenes. Y a eso me refiero, a la resolución de conflictos, Renato, que el niño desde que está en primer grado o antes se le vaya enseñando que en la vida es necesario tener una actitud hacia un conflicto, su liderazgo, cómo lo va a demostrar, hacia que tenga un pensamiento crítico y analítico, que pueda ver lo que se le está enseñando y pueda reflexionarlo, mejorarlo, ampliarlo. 8:47, pregúntele a su invitada si ella también ha negociado con la refundación para mantenerle libre de la prisión a ella y a su familia por el caso de las ONGs y para que los bienes del expresidente no sean incautados, a cambio de dividir al Partido Nacional. Al final todos se ponen de acuerdo para negociar impunidad. Seguramente que
que no ha caído nada bien en algunos sectores del Partido Nacional el hecho de que ella haya cuestionado que al partido le ha afectado las negociaciones para salvar su pellejo de Tito Afura con el gobierno, porque hay cachurecos que lo dan ya por un hecho, que eso sucedió así. Bueno, ¿y David Chávez? Seguro que está preparado el BTR de David Chávez. David, yo lo he entrevistado varias veces, vino porque sí, o vino porque negoció también. Y esto no es acusación, David. Solo son preguntas de lo que está pasando al interno del partido, que en 11 días va a elecciones primarias e internas. Después de 15 meses prófugo de la justicia, el presidente del Partido Nacional, David Chávez, regresa a Honduras, entra por el aeropuerto Toncontín y lo recibe una multitud de las bases azules del Distrito Central. Ni odio ni rencores para nadie. Perdono a todos los que me injuriaron, a todos los que me dieron la espalda. Pero a los que le dieron la espalda, al parecer ni los perdona ni los olvida, y están en la cúpula de su propio partido, a quienes después del perdón les dedicó más de un párrafo cargado de rencor y reclamo. Miro un partido cuya cúpula está llena de arrogantes, y me refiero a esa cúpula que ha quedado en nuestro partido, que aprovechó las circunstancias para hacer y deshacer con él. Desde el autoexilio, Chávez en más de una oportunidad descargó todo su malestar en contra del precandidato Narri Afura, mantuvo constante comunicación con el alcalde de Libre, Jorge Aldana, y movió sus bases a otro movimiento interno del Partido Nacional. Por lo menos viene a hacerle oposición a Papi y a Juan Diego Zelaya. Quizás no le va a ajustar para doblar a Papi, porque David es fuerte en la parte política, pero sí le puede ajustar para debilitar en los territorios más fuertes del Partido Nacional a Juan Diego Zelaya y posicionar a Erasmo Portillo. En su discurso de arribo, David Chávez lució más como un oponente que como un militante del Partido Nacional, y no falta quienes piensen que su regreso está condicionado a fraccionar a la estrella solitaria y a facilitar el camino al Partido Libertad y Refundación. A nadie le quitan órdenes migratorias si no hay un diálogo, una negociación. No ha sido por el debido proceso, ha sido por la debida injerencia entre poderes que se ha dado para traer y quitarle las salvaguardas a David Chávez para que pueda venir libremente. Ahí hay algo raro. Yo no lo creo. David es presidente de mi partido y no ha traicionado su partido. Tal vez tenga algún aspecto personal para con algunos dirigentes del partido, pero no le va a hacer daño a nuestro glorioso Partido Nacional, más aún que tenemos posibilidades de ganar las próximas elecciones. Los días en la presidencia del Partido Nacional podrían estar contados para David Chávez, pues el próximo mes de abril, ya con el resultado de las elecciones primarias, los nuevos convencionales se reúnen, votan y cambian a todas las autoridades partidarias. Es claro que en el Partido Nacional no existe total armonía, pero todas esas piezas dispersas se podrían volver a encontrar y hacer un solo cuadro una vez que pasen las elecciones primarias. Ulises Aguirre, Telenoticias. Hermoso, es hermoso. Yo es que estoy jodiendo aquí, compadre. Honduras se abstiene en la ONU de apoyar retiro de tropas rusas de Ucrania. Es que miren, ayer se estaba debatiendo una resolución, y la resolución era sobre el retiro de las tropas rusas de Ucrania. Ahí hubo una invasión, los rusos invadieron Ucrania. Bueno, Honduras se abstuvo, no votó ni a favor de que salieran las tropas rusas, ni en contra. Pero aquí lo sorprendente, ¿saben qué fue? Cuando ustedes recuerdan que Nicaragua y Estados Unidos habían coincidido en una resolución en la ONU. No sé si en el pasado, hace décadas, coincidieron. Pero ayer Nicaragua dijo que sigan las tropas rusas en Ucrania. Y Estados Unidos, ¿sabe cuál fue el voto? Que sigan las tropas rusas en Ucrania. Esa es la nueva política exterior de Estados Unidos. Al final, ¿cuál fue la resolución que ganó? No, que salgan las tropas rusas. Perdió el proyecto de Estados Unidos, perdió ayer. Y otros países como Honduras se abstuvieron. Bueno, pero menos
no están tan claros, mantuvieron una posición, que yo puedo decir, digna. Ni a favor ni en contra. Aunque si a mí me hubiese tocado, yo digo que salgan las tropas rusas de Ucrania, porque los rusos invadieron Ucrania. Hoy en Tu Nota fue presentada. ¿Qué significa eso? Sí, Renato. Si quiere, muéstralo al público. Sí. Sí, esta es una propuesta en la que estamos trabajando. Hacia la cámara 2. Hacia la cámara 2. Sí. Es el programa Trabaja y Vuelve a Casa. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Es que podamos trabajar en una migración ordenada, una migración laboral ordenada. Nuestro equipo de campaña y nuestros colaboradores y candidatos, en este caso a designado presidencial, ya han estado haciendo acercamientos con diferentes países, en este caso en Europa, pero también sé que en su momento se podrá hacer con Estados Unidos y con México y otros países del área para tener una mano de obra que pueda migrar de manera ordenada con un contrato de trabajo y luego volver a casa y poder compartir con su familia y traer. ¿Y al reverso qué hay? Al reverso, por supuesto, pedir el apoyo para Ana García de Hernández esta próxima elección. Mi compromiso, volver con los programas de vida mejor, trabajar para recuperar la paz y la seguridad y por supuesto empleo, que es una de las grandes prioridades. Orbín Flores, periodista joven de HRN, poderoso periodista de HRN. Te espero ver pronto aquí compartiendo conmigo otro frente a frente. Será un placer. Y a Fanny Zúñiga, es que con Fanny somos hermanos, aquí solo subimos unas gradas, ahí está la frontera. Lancho, usted es de Francisco Morazán. Buenos días a todos, muchas gracias doña Ana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.